Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La Guerra Civil Española lo paralizó todo, también por supuesto el fútbol, y en más de un sentido. Las competiciones oficiales cesaron en 1936 y no se retomaron hasta la temporada 1939-40. Pero en la Real de la época hubo una consecuencia del conflicto bélico más trascendente y dramática que la suspensión de una liga, ya que uno de los porteros de los años anteriores a la guerra fue fusilado. Su nombre era el de Félix Salvador González. Que le conocieran como Rojo ya deja muy clara cuál era su ideología y el porqué del amargo destino que encontró. Pero no adelantemos acontecimientos. Nació en Errentería el 23 de junio de 1913. La Real le fichó con 20 años para competir en su portería con Tiburcio Beristain, el arquero titular, prácticamente indiscutible desde el arranque de la temporada 1931-32. Como la Real no podía pagarle, le buscó un empleo que lo compensara y trató de colocarle en la fábrica esmaltería de su pueblo natal, pero se encontró con la negativa del propietario. Al parecer, Rojo ya hacía honor a su sobrenombre, estaba afiliado a la UGT y participaba activamente en las huelgas que se convocaban para pedir mejoras laborales. Rojo no llegó a debutar hasta el partido final de su primera campaña en la Real, la visita al Oviedo de la última jornada. Aquella fue una buena temporada para la Real, estuvo luchando hasta el final por la tercera posición de la liga, aunque ésta se le escapó precisamente por la derrota que sufrió en el campo de Buenavista. El equipo ovetense venció por 3-2 con un gol de Lángara en el minuto 81, y el conjunto Churiurdin no aprovechó el pinchazo del tercer clasificado, el Racing, en un San Mamés que celebró así el título del Athletic. Ese fue el primero de los 47 partidos que Rojo jugó defendiendo la portería de la Real. En la temporada 34-35 lo hizo con la mencionada competencia con Beristain, que jugó algún partido más, y en la siguiente ya como titular indiscutible. Y fueron años negros para la Real con el descenso a segunda de 1935 y la crítica temporada que estuvo a punto de dar con los huesos del conjunto donostiarra en tercera división antes de que la guerra frenara la competición. Rojo perdió 32 de los 47 partidos que jugó, encajando además sonoras goleadas, 3 de ellas por 7-0, 2 de ellas en San Mamés ante el Athletic y una más ante el Baracaldo. Como muestra de lo deportivamente duro que fue su paso por la Real, solo disfrutó de una victoria lejos de Atocha, en Guecho y ante el Arenas en la Liga 1934-35. Y apenas mantuvo la puerta a cero en 5 encuentros. Uno de ellos, eso sí, el último que jugó, un encuentro de Copa ante el Erandio que los realistas vencieron por 1-0 con un gol de penalti logrado por Unzueta. Fue el 22 de marzo de 1936. Ese fue el último día que Rojo defendió la portería de Churiurdin. Pero lo duro, lo verdaderamente duro en la biografía de Rojo, no fue lo que le deparó el fútbol. Tras el golpe de Estado de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil, el que hasta entonces había sido portero de la Real se unió a las milicias antifascistas, obreras y campesinas que jugaron un papel muy activo en los primeros meses de la guerra, pero acabaron disueltas en 1937. Para entonces, Rojo ya había sido detenido en Cantabria y trasladado después a la cárcel de Logroño, para finalmente acabar en la prisión de Ondarreta. Ironías de la vida, en los terrenos al lado del que fuera el primer campo de la Real. A Rojo le acusaron del asesinato de José María García Fuentes, secretario del Círculo Carlista de Rentería. El 20 de julio de 1938, Rojo fue condenado a muerte y la sentencia se ejecutó tras el final de la guerra. De nada sirvió que el 12 de octubre de 1939 el Ayuntamiento de Rentería solicitara por unanimidad su indulto, o que 4 días más tarde otros presos firmaran una carta exculpándole de ese asesinato, como se recoge en el informe Errentería 1936-1945 realizado por Amaya Rodríguez Oñatiria. Rojo fue fusilado el 18 de octubre en el campo de tiro de Videvieta, en la actual localización del Parque Salvador Allende. Rojo tenía solo 26 años. De aquel día queda el testimonio de su única hija, Rosa Sabina González Echeverría. A nosotras nos avisaron una noche a las 2 de la mañana, a las vísperas de fusilarle. Vinieron a buscarnos. Vimos a mi padre. Estaba donde se hacían las visitas. Allí estuvimos media hora y nos mandaron a casa. A los días, no sé si a mi madre la avisarían, mi padre estaba en Polloe. Mi madre, Concepción Echevarría Estevez, murió cuando yo tenía 8 años. A los 10 años del fusilamiento, le llamaron a mi tía que iban a sacar a mi padre. Fue mi tía y efectivamente era mi padre, porque debía tener algún casquillo en la boca y el tiro de gracia, explicó. Y por si quedaba alguna duda sobre Rojo, añadió: mi padre era comunista.
En las cartas que escribió en la cárcel ponía: más vale morir de pie que vivir de rodillas. No sabemos cómo habría sido la carrera de Rojo en una Real más potente, ya que su pelea con un gran portero como Beristain hablaba bien de él a pesar de las malas estadísticas que jalonaron su carrera. Y desde luego no podemos saber si habría vuelto a la Real tras la guerra de haber seguido con vida. Pero su fusilamiento, su asesinato, queda como la mayor tragedia que el conflicto bélico dejó para el equipo chururdín.